Hola, soy Ronald Ramón Tubay Palma, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, y este es un informe sobre la relación entre la conductancia estomática en la asignatura de Ingeniería de Riego. Para esto me voy a basar en el artículo Conductancia estomática en los cultivos de olivo en la Llanada Tacna, Perú, y vamos a empezar con una pequeña introducción mencionando que la conductancia estomática es una medida de facilidad de difusión de dióxido de carbono y vapor de agua a través de los estomas de las hojas. Desempeña un papel crucial en la fotosíntesis y transpiración de la planta al influir en la absorción de dióxido de carbono y pérdida de agua. Entonces, el suelo es un reservorio de agua, ya que por un lado tiene dos formas de llegar a la atmósfera, por la evaporación y por la transpiración. Por la evaporación, sabemos que debido a la configuración de la distribución de los elementos congénitos del suelo, ocurre una resistencia que provoca que el suelo pierda humedad hacia la atmósfera, dado que, que- dado que sabemos que las diferentes clases de suelos pueden retener en menor o mayor cantidad de agua. Por ejemplo, en el caso de los suelos arcillosos, estos suelen tener una mayor retentiva de agua en comparación con los suelos con un contenido de arena mayor, como en el caso de este artículo, que suelen tener una menor cantidad de retención de agua. La transpiración de la planta se debe a una serie de resistencias que captan el agua del suelo mediante las mismas resistencias que producen una pérdida de carga importante dentro de los vasos, y eso hace que disminuya el movimiento de agua hacia la superficie, siendo la planta un reservorio importante de agua. Como podemos observar en esta ilustración, eh, podemos observar las diferentes partes de la hoja, tanto como el xilema, el floema y este material esponjoso que pertenece a la epidermis de la planta. Podemos observar aquí en el xilema que, que cuando tenemos una disponibilidad de agua en condiciones normales, el agua suele tener un pH de 6.3. En este caso los estomas están abiertos, ya que la hormona ABA no se encuentra en cantidades considerables. En cambio, cuando las condiciones de agua en el suelo se vuelven más escasas, pues en el caso de la misma hormona o en el ácido oxísico se dirige directamente hacia los estomas de la hoja y le envía un mensaje para que estos se cierren. Cuando ocurre esto, el pH del agua dentro de la hoja sube a un 6.3, pasando de un 6.3 que es un poco más ácido a un 7.3 un poco más alcalino, provocando un leve estrés hídrico en la planta. En el estudio de los olivos se investigó la relación entre la conductancia estomática de la temperatura foliar y la humedad del suelo. Los estudios revelaron que una conexión entre la temperatura foliar y la conductancia, mostrando variaciones diurnas con picos en las horas intermedias del día. Contrariamente, no se encontró correlación con el contenido de humedad del suelo, destacando la complejidad de los factores ambientales involucrados en la conductancia estomática de los olivos. La metodología del artículo se basó en la realización de mediciones en condiciones de campo, y se trabajó en una parcela de 22 años de edad con con una variedad sevillana en plena producción, con un marco de plantación de 7x7. En una primera etapa se realizaron mediciones en un árbol de forma puntual, y en una segunda etapa se realizaron en un total de 12 árboles para medir la conductancia estomática de manera intensiva. Las mediciones se llevaron a cabo entre las 11 horas y las 14 horas, siendo estos el punto donde el sol más está dando luz. En el procedimiento se analizó el agua de riego, y que tiene una conductividad eléctrica de 1.5 milisieverts y un pH de 6.13. Ya veremos por qué tiene este valor, que es un poco alcalino. El suelo fue caracterizado como franco arenoso,
con estratos de 20 centímetros de espesor hasta un 80 centímetros de profundidad. Se realizaron pruebas de infiltración en cilindros de infiltrómetros y se realizaron trazas de infiltración y se ajustaron a un modelo matemático, donde este valor de aquí corresponde a la tasa de infiltración en milímetros sobre hora y la T, que es el tiempo en minutos. El modelo mostró un coeficiente de correlación de 0.82, indicativo de una característica típica de suelos arenosos a franco-arenosos. Para las mediciones de temperatura y conductancia se utilizaron instrumentos como el sensor de humedad TDRH 350 y un porómetro de hoja que mide la conductancia estomática. Las mediciones se realizaron en diferentes momentos del día y en diferentes partes de la planta, y se registró una temperatura del follaje en el interior tanto como en el exterior. Los resultados del artículo nos muestran una profundidad de 20 centímetros durante un periodo de 78 horas. La figura nos muestra una variación de este contenido a lo largo del tiempo, y se destacan 3 días específicos, el 14, el 27 y el 62, en los cuales se llevaron a cabo riego, lo cual es evidente en la curva de humedad del suelo. En este caso, los olivos, por su baja conductancia hidráulica del xilema, en los olivos se menciona como una característica que contribuye a su bajo consumo de agua. Y finalmente, la correlación de humedad, se analiza la relación entre la conductancia estomática, tanto en el interna como en el externa, y el contenido de humedad del suelo, y el contenido de humedad volumétrico en el suelo. Y finalmente, en la correlación de humedad del suelo se analizaron la relación entre la conductancia estomática y el contenido de la humedad volumétrica del suelo. Esta figura nos muestra la relación tomando en cuenta los valores del follaje interno y el externo en milimoles, sin milimoles y el contenido de humedad del suelo volumétrico. Los datos se promedian horariamente durante un periodo de 6 días entre como mencioné, 6 a 18 horas. Bien. El contenido de humedad del suelo. En se analizaron la relación entre la conductancia estomática y el contenido de humedad volumétrica del suelo. Esta figura presenta esta relación tomando en cuenta los valores del follaje interno y el externo en milimoles y el contenido de humedad volumétrico. Los datos se promedian horariamente durante un periodo de 6 días, como ya mencioné, de 6 a 18 horas. Esta figura sugiere que no existe una correlación significativa en la conductancia estomática y el contenido de humedad volumétrico del suelo durante un periodo analizado. Se argumenta que la falta de correlación puede explicarse por la variabilidad insignificante en el contenido de humedad durante un lapso de tiempo estudiado. Se destaca que mientras la conductancia estomática sí varía en su periodo, su principal influencia parece ser la temperatura foliar del olivo. Y en conclusión, la conclusión del artículo destaca que el olivo se caracteriza por su bajo consumo de agua debido a la baja conductancia hidráulica del xilema, lo que permite evitar una pérdida de agua en días de alta demanda atmosférica. Además, se menciona que la temperatura de la superficie foliar de la planta es un indicador de la conductancia estomática, y se encontró una relación significativa entre la temperatura foliar y la conductancia estomática. También se destaca que no existe correlación entre la conductancia estomática y el contenido de humedad volumétrico del suelo. Se observó que una tendencia típica de los picos hasta las horas medias del día, con un valor máximo de 411 milimoles en el periodo de maduración de frutos del olivo.